Bueno, buenos días en primer lugar a todos. Un gusto para mí estar aquí. Agradezco mucho a la Sociedad Chilena de Neumología, al Instituto por la invitación. Realmente, bueno, es un honor para mí que me inviten, me permitan compartir esta actividad con ustedes. Bueno, yo seguramente quiero adelantarles que yo no les voy a decir ni les voy a sugerir cómo hay que comenzar la terapia inhalada en forma de monoterapia en el paciente con EPOC. Yo eso no, mi mensaje no va a ser decirles. Simplemente va a ser mostrarles evidencias, respecto a lo que hoy día disponemos y lo que nos dice las guías a través de las distintas, el conocimiento de los distintos fármacos y de esa manera, bueno, ir orientando nuestra selección, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ¿qué dicen las guías respecto al manejo de la EPOC, ¿no? Bueno, en ese sentido, probablemente ustedes saben muy bien el cambio más sustancial que se ha generado en los últimos años, a partir del 2011, sobre todo la guía GOLD, establece algunas modificaciones en el cual particularmente se tiene en cuenta en el manejo del paciente con EPOC dos dimensiones que de alguna forma, digamos, creo que son en similitud a lo que ya se está haciendo en asma, ¿verdad? Ya previamente, que es considerar los síntomas de los pacientes y considerar, por otro lado, el riesgo de los pacientes. Entonces, de acuerdo a la guía GOLD, el objetivo fundamental es el beneficio sintomático, por un lado, referente a los síntomas, la tolerancia y la calidad de vida, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida, y reducir el riesgo de exacerbaciones, de progresión de la enfermedad y de la mortalidad. Esto es prácticamente muy parecido a lo que hoy también manejamos en las guías de asma. Bien, así que dos aspectos, ¿verdad? Beneficio sintomático y riesgo. Y nos dice, respecto al tratamiento farmacológico, qué es lo que debe guiar el tratamiento farmacológico. Y yo creo que ya aquí está en esta lista, al cual yo le he agregado una cosa que en la guía GOLD no lo dice, pero que para mí es muy importante. Aquí está, digamos, la clave de cuál va a ser el fármaco que nosotros vamos a seleccionar para comenzar a tratar a nuestros pacientes. La severidad de los síntomas, el riesgo de exacerbaciones, ya lo vimos eso, son objetivos básicos. La disponibilidad, sin duda, esto es un punto muy importante, no todos los fármacos están disponibles en todos los lugares. La respuesta del paciente al fármaco, y aquí, esto es un punto que yo se lo voy a mostrar, pero esto es claro, esto es para cualquier enfermedad, cualquier patología. Los medicamentos, los fármacos no actúan 100% en todos los pacientes, sino que hay variabilidad de respuesta. O sea, un estudio, yo lo decía hace un rato, en un estudio, cuando uno tiene que el fármaco A mejora al B y se valora, por ejemplo, la función pulmonar, la media de A es mayor que la media de B, pero la media es simplemente un parámetro estadístico que resume un conjunto muy grande de observaciones, de los cuales muchos pacientes estuvieron por arriba de la media, pero otros estuvieron por debajo de la media. Es decir, que la respuesta de los pacientes es ampliamente variable y no es necesariamente igual en todos. O sea, que un fármaco se use o que en la literatura o que la evidencia muestre que es superior, no necesariamente implica que es superior en todos los pacientes, sino en la mayor parte probablemente de los pacientes. En el asma, por ejemplo, hay pacientes, sobre todo en los niños, por ejemplo, se ha hecho un estudio muy demostrativo al respecto, en que muestra que si ustedes en niños que no están bien controlados con corticoides a baja dosis, le agregan un LABA, un broncodilatador beta 2, o le agregan un antileucotrieno, o le aumentan la dosis de corticoide inhalado, de todas esas tres alternativas, seguramente la mejor
es agregar LABA, pero no es la mejor en todos los pacientes, es la mejor en la mayoría, más del 50% de los pacientes. Pero, aún así, sigue habiendo un 30% en donde la mejor opción es aumentar el corticoide inhalado, y hay otro 30% en donde la mejor opción es agregar un antileucotrieno. Quiere decir que una cosa son los tratamientos predominantes, que parecen ser los más eficaces en la mayor parte de los pacientes, pero eso no implica que sean siempre en todos los pacientes. Así que, como veremos, cuando llega a la situación de enfocar a nuestro paciente, vamos a tener que tener en cuenta varias cosas. Entonces, la respuesta, como yo decía, al paciente, al medicamento, los efectos secundarios, que tampoco son iguales en todos los pacientes, aunque los fármacos tienen efectos, esos efectos se manifiestan muchas veces de manera diferencial, porque dependen de factores individuales, particulares, genéticos, etc. Y otro aspecto, que no está en la guía GOLD, pero que esto es vital, que es la preferencia del paciente. Muchas veces no le preguntamos al paciente cuál es la forma de tratamiento que más más le agrada, le parece más adecuada, va más con sus características. Simplemente le imponemos, y eso forma parte, como yo digo, la preferencia del paciente forma parte de una especie de acuerdo que tenemos que hacer con el paciente, de negociación, a los efectos de que el paciente finalmente tome la responsabilidad del tratamiento. De lo contrario, el paciente nunca toma la responsabilidad y, en consecuencia, la falta de adherencia es extremadamente frecuente. Entonces, GOLD establece este sistema de evaluar los pacientes. Este sistema que tiene de diferente a lo que había. Antes nosotros evaluábamos la severidad de los pacientes con EPOC de acuerdo a los estadios GOLD, en función de los valores espirométricos, ¿no es cierto? El GOLD 1, el GOLD 2, el GOLD 3, el GOLD 4, según el nivel del FEV1 que el paciente alcanzaba. Pero hay estudios que muestran que, además de la valoración de la espirometría o de la función pulmonar del paciente, hay otros aspectos que son muy importantes también en la consideración de la enfermedad, ¿no? Y, por ejemplo, así se ha visto que el hecho de presentar o no presentar exacerbaciones en los pacientes modifica también el pronóstico de los mismos. Entonces, por esa misma razón, se consideró, aparte de la severidad, claramente, como vemos, la severidad al aumentar aumenta el riesgo, se consideró también otro factor, que es la historia de exacerbaciones, como otro factor de riesgo. Es decir que, entonces, en la evaluación del paciente tenemos el riesgo en términos de FEV1 y el riesgo también en forma de exacerbaciones. ¿Por qué? Porque se ha visto que el nivel de exacerbaciones del paciente obviamente empeora el riesgo y el pronóstico de la evolución de la enfermedad. Y el otro elemento que se ha visto es que lo que tiene que ver con los síntomas, que es un aspecto que obviamente la espirometría correlaciona mal y normalmente no se consideraba. Entonces, esta fue la otra dimensión que se incorpora en la evaluación. Así que esta dimensión está de acuerdo con el anterior dispositivo, la diapositiva que yo les mostré recién, donde los objetivos entonces del manejo de la enfermedad son los síntomas y el riesgo, los dos factores. Y esos dos factores están aquí representados en este cuadrado con las 4 celdas. Vuelvo a repetir, el riesgo en términos de espirometría, de severidad de la obstrucción o de frecuencias de exacerbaciones, y los síntomas a través de medidas, de instrumentos. Probablemente uno de los más conocidos es el CAT, ¿verdad? También existe este otro, que es la escala de disnea modificada. Y hay otros que podrían claramente también incorporarse. Entonces, de acuerdo con esto, se establecen 4 categorías de pacientes, o sea que teóricamente nuestro paciente EPOC tendríamos que ubicarlo en alguno de estos 4 niveles, ¿verdad? El A, B, C y D.
Esquemáticamente, y vuelvo a repetir, esto es un esquema tentativo, un esquema generador de hipótesis, no es un esquema hoy totalmente validado. Hay estudios donde se está evaluando la clasificación de los pacientes de acuerdo a esta característica, que ya de hecho muestran algunos aspectos diferentes o algunas subclasificaciones dentro de algunos de estos sectores. Es decir, que este esquema seguramente en los próximos años va a sufrir modificaciones digamos, a los efectos de hacerlo cada vez más preciso y lograr que el tratamiento, el manejo sea también más específico. Pero entonces aquí tendríamos básicamente, digamos, de alguna forma, dos grupos de pacientes, ¿verdad? Tendríamos un primer grupo, que serían los que están en nivel A y B, estos de abajo, que serían los que tendrían un riesgo bajo. ¿Cómo se esquema? ¿Por qué es un riesgo bajo? Porque tienen una obstrucción baja, o sea, es un estadio 1 o 2, nada más, o solamente máximo una exacerbación en el último año. Y después tendríamos la C y D arriba, que serían pacientes de alto riesgo, porque tienen básicamente niveles altos de obstrucción o son exacerbadores con mayor frecuencia. La división en términos verticales entre este sector y este otro sector estaría dado por los síntomas, ¿verdad? Entonces tendríamos, por ejemplo, A, que sería un grupo de pacientes que tiene riesgo bajo y que no tiene síntomas o pocos síntomas. Un grupo B, que tiene pacientes con riesgo bajo, pero tiene más síntomas. Un grupo C, riesgo alto, pero que tiene pocos síntomas. Y un grupo D, riesgo alto, pero tiene más síntomas. Hay que decir también una cosa, que es la ubicación de un paciente entre C y D se hace de acuerdo a cuál es el nivel más alto entre las exacerbaciones y el estadio GOL. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que no ha tenido exacerbaciones en el último año, pero tiene un estadio 3 o 4 GOL, yo lo tengo que ubicar acá arriba. O sea, el peor de los dos medidas de riesgo es la que determina el nivel del paciente. Al revés, si yo tengo un nivel 2 de GOL, pero tengo un paciente con 2 o más exacerbaciones en el último año, entonces lo ubico acá arriba. Es decir, la peor de las dos, ¿verdad? Bien, de acuerdo con esto, la versión ahora actual de 2003 del GOL ha modificado un poquito esto de las elecciones terapéuticas. Esto es tentativo, vuelvo a repetir, esto no es la ley de Dios, esto es una cosa tentativa, razonable, está basada en aspectos razonables. Seguramente, vuelvo a repetir, así como el esquema de manejo va a sufrir modificaciones, seguramente esto también va a sufrir modificaciones. Pero en términos generales, podemos decir hoy, o sea, olvidándonos un poco de esta clasificación, ¿verdad? Cuando nosotros nos consulta un paciente que tiene síntomas, normalmente los pacientes con EPOC cuando vienen tienen síntomas, mientras no tienen síntomas nunca consultan, la inmensa mayoría nunca va a consultar, muy pocos son los que van y se hacen un día una espirometría. ¿Por qué? Porque fumaban, pero la mayoría vienen porque tienen síntomas. Entonces, la mayoría llegan y tienen síntomas y por lo menos seguramente, si tienen una EPOC, bueno, ya están en un estadio por lo menos B, ¿verdad? Es decir, síntomas y supongamos que tienen un estadio GOL bajo, poca exacerbación, ya por lo menos están en el nivel B. O pueden estar en uno de los, en el superior, ¿verdad? Porque si el riesgo es alto. Entonces, en términos generales, cuando uno ven las cuatro celdas, podemos ver que para los pacientes del grupo A, en general, que no tienen síntomas o muy pocos síntomas y que tienen bajo riesgo, estos en general se manejan con fármacos anticolinérgicos o beta-2, pero de acción rápida. O sea, tienen un manejo sintomático. Cuando el paciente tiene síntomas, se hace unos disparos de bromuro hipatropio, de salbutamol o una combinación de los dos. Y punto. Y después el resto del tiempo no usa. Habrá que ver si eso es correcto, digamos, porque si bien es cierto que al día de hoy no podemos decir que ninguno de los fármacos disponibles altere significativamente el curso de la enfermedad en cuanto al deterioro del BEF o la mortalidad, si bien hay algunos estudios que sugieren algunos cambios, pero en términos generales hoy no hay ningún fármaco que en forma inequívoca
altere el curso del rasgo típico de esta enfermedad, que es el deterioro de la función pulmonar, ¿verdad? Eso es la capacidad pulmonar del paciente. Entonces, habría que ver, quizá en el futuro, pueda darse que no es adecuada una terapéutica, aun cuando el paciente no tiene síntomas, no sea adecuada usar una terapéutica intermitente. Quizá si los fármacos tienen algún valor a futuro en el uso precoz o temprano, quizá podríamos ya aquí comenzar con un tratamiento permanente, ¿no, verdad? Pero bueno, hoy por hoy el planteo es este, como opción terapéutica. Hay, como ven, opciones alternativas, en fin. Donde claramente se plantea comenzar con monoterapia con broncodilatadores de larga duración es en el estadio B, donde se plantea LABA o LAMA sin que la guía determine ninguna selección particular o una predilección de uno sobre otro. Es decir, que una posibilidad entonces es aquí, y después, como ven, ya en los grupos de alto riesgo se plantea el uso de los corticoides inhalados, junto al LABA o LAMA o algunas combinaciones particulares. O sea que en realidad nosotros, cuando viene el paciente, en la primera consulta, y el paciente es sintomático, le hacemos una espirometría y hacemos un diagnóstico de EPOC, que es más compatible con la historia del paciente como fumador, etcétera, etcétera. Entonces ese paciente, en general, si no ya es un paciente con un estadio avanzado o con alto riesgo, ese paciente empieza con monoterapia. Entonces el tema es ahí cómo empezar, con qué monoterapia empezar. Y eso es un poco el objetivo de esta presentación. ¿Qué dice Begol respecto a los broncodilatadores? Bueno, hay que repasar lo que establece, por ejemplo, este aspecto, que esto es fundamental, ¿verdad? El tratamiento broncodilatador es el tratamiento básico en la EPOC. A diferencia del asma, donde el tratamiento básico es el corticoide inhalado, en el EPOC es al revés. Es decir, el tratamiento básico es el broncodilatador. Y mientras que el corticoide inhalado es solamente el de uso en algunos grupos de pacientes, como decíamos, sobre todo pacientes exacerbadores. La terapia inhalada, bueno, es la preferida, de la misma manera que en el asma, ¿verdad? La elección entre un beta-2, un anticolinérgico, teofilina, combinación, depende, como dice acá, de la disponibilidad, de la respuesta, como yo ya les planteé, en términos de síntomas y los efectos secundarios. Los broncodilatadores se prescriben, bueno, ya vimos, ¿no? En forma de rescate o en forma regular para prever, o sea que de alguna manera el broncodilatador, la terapia broncodilatadora está guiada por los síntomas del paciente. O sea que el objetivo fundamental es aliviar los síntomas, es decir, el primer objetivo que digamos hoy, aliviar los síntomas, con lo cual mejorar la tolerancia al ejercicio del paciente, mejorar la calidad de vida. Y se establece algo que está bien determinado por toda la evidencia, que es el uso de broncodilatadores de larga duración en forma inhalada son más efectivos que el uso de broncodilatadores de acción corta. Esto es bien determinado, es notorio. Por muchas razones, entre otras, probablemente, como veremos, porque el hecho de administrar un fármaco una vez al día, solo por eso, permite un nivel de adherencia del paciente mayor que esquemas terapéuticos más complejos, de, por ejemplo, 2 veces al día, 4 veces al día, como los de corta acción, en fin. Y finalmente dice aquí, combinar, o sea, la combinación de broncodilatadores de distintas clases farmacológicas puede mejorar la eficacia, disminuir el riesgo de efectos secundarios comparado con aumentar la dosis de un solo broncodilatador. ¿Sí? Esto también es a similitud del asma, ¿verdad? Probablemente las combinaciones tienen efectos aditivos que permiten, digamos, efectos mayores que simplemente el aumentar la dosis de un solo fármaco. Bueno, hoy tenemos en nuestro arsenal terapéutico un montón de fármacos, que algunos disponibles ya de hace unos años y otros que están saliendo hoy, algunos ya están disponibles y otros seguramente van a estar disponibles en un plazo de tiempo relativamente breve.
Estos son monodrogas, ¿verdad? No estamos hablando de combinaciones porque también, si pusiéramos la lista de combinaciones, esta lista tendría que ser mucho mayor, puesto que ya se plantea y sabemos de la salida al mercado en tiempo relativamente corto de diversas combinaciones de estos fármacos, ya sea broncodilatadores con corticoides inhalados, ya sea broncodilatadores eventualmente de distinta clase en forma conjunta, un LABA con un LAMA, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá vemos, tenemos LAMAs, ven, algunos de uso de dos dosis diarias, como el aclidinium, el formoterol, estos ya son anteriores, este es uno de los más nuevos actualmente, una sola dosis, el glucopirronio, el indacaterol, que fue el primer LABA de acción, lo que se llama ultra larga, es decir, una sola dosis diaria, el salmeterol, 2 dosis diarias, el tiotropio fue el primer LAMA de acción ultra larga también, aunque ya en el mercado hace unos cuantos años, el bilanterol y así otros más que ya vienen. Entonces, cuando estamos pensando en la selección de la monoterapia, no podemos nunca dejar de lado este problema, que es el problema de la adherencia al tratamiento. O sea, nosotros, más allá del fármaco, que debe ser ajustado según la evidencia, etcétera, etcétera, tenemos que asegurarnos que ese fármaco sea adecuadamente utilizado por el paciente y por lo tanto el beneficio que pueda obtener de él sea el mayor posible. Y uno de los problemas, una de las trabas más significativas que tiene normalmente la terapia en cualquier enfermedad particularmente crónica, donde los pacientes tienen que utilizar durante largos periodos de tiempo medicamentos, es el problema de la adherencia. Y entonces acá, antes de entrar, voy a hacer una distinción porque creo que es útil, porque siempre hay mucha confusión con la terminología. Actualmente conocemos 3 términos para referirnos un poco a este tema, es decir, el tema del cumplimiento del paciente. Lo que antes se llamaba la compliance, todavía se menciona la compliance, el problema de la adherencia y lo que podríamos llamar ahora quizá lo más moderno, vamos a decir así, sería la concordancia. La compliance era el grado de cumplimiento que un paciente tiene de un esquema terapéutico que el médico le indica. ¿Cumple o no cumple? El problema es que la compliance en ese enfoque, en ese concepto, es visto como claramente unidireccional, es decir, el médico indica el tratamiento, el paciente lo cumple, punto. No sabemos si está de acuerdo o no está de acuerdo, le interesa, le gusta, no le gusta, cúmplalo. Resultado, normalmente la mitad no lo cumple. Entonces, para de alguna manera el cambiar el concepto, ir a una idea diferente, se usa hoy más el término adherencia. ¿Qué representa adherencia? Es el grado de cumplimiento del paciente, pero que obviamente está indicado por el médico, pero con un grado de aceptación del paciente. O sea, el paciente ha aceptado ese esquema terapéutico. O sea que ahí ya hay una participación del paciente. O sea que cuando uno dice si adhiere o no adhiere, significa que previamente hubo un nivel de aceptación del paciente al esquema terapéutico planteado por el médico. Pero seguramente eso no es suficiente. No basta que el paciente, digamos, adhiera o diga sí, estoy de acuerdo. Entonces pasamos al tercer nivel, que sería lo que llamaríamos la concordancia, donde la concordancia es el grado de acuerdo que hay, o si ustedes quieren, el grado en que el paciente va a cumplir el tratamiento indicado por el médico, pero para lo cual hubo un acuerdo previo entre el paciente y el médico. Y en ese acuerdo estuvieron involucradas las preferencias del paciente. O sea que es más importante, o sea, el rol del paciente en ese acuerdo, claramente, o sea, cuando habla de concordancia, es muy superior a el grado de, digamos, que se plantea en la adherencia y infinitamente superior en la compliance. De ahí los diferentes términos. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de adherencia en EPOC, hay estudios que marcan claramente cómo la adherencia al tratamiento
está muy relacionado fundamentalmente, entre otras cosas, con la administración del fármaco. Es decir, los fármacos de fácil administración, los fármacos que requieren, por ejemplo, una administración diaria, en general son mucho más, tienen un nivel de adherencia superior a aquellos fármacos que tienen esquemas más complejos, 2 veces al día, 4 veces al día, etc. Como se ve claramente aquí, hay una relación directa entre el número de la frecuencia de la administración y la adherencia. A medida que la frecuencia de administración aumenta, la adherencia va cayendo. En este mismo estudio, además, se mostró, aspecto no menor, que cada 1000 pacientes de estos que fueron evaluados en esa base de datos, una caída de 5 puntos en de la adherencia, es decir, un aumento, de 5 puntos en la adherencia, cada 1000 pacientes, se convertía en una reducción en el número de visitas de 2,5%, una reducción de las visitas a la emergencia de menos 1,8%, un aumento de las visitas, por el contrario, a las áreas, fuera de la urgencia, y una reducción anual de costos. Es decir, en otras palabras, el aumento de la adherencia genera menor morbilidad y reduce los costos para el sistema de salud. O sea que el tema no es solo un beneficio individual del paciente, sino que trasciende de esa situación y en realidad se transmite en todo el sistema sanitario. Aquí hay estudios como este, en donde se muestra, por ejemplo, cómo distintos fármacos que tienen esquemas distintos de administración presentan diferentes adherencias, niveles de adherencia. Esto es una base de datos, la base de datos Pharmo, que es una base de datos holandesa de pacientes con EPOC registrados, donde se tienen registros de los medicamentos, del uso de las medicaciones, y se ve claramente que en 12 meses, si en todos los casos se observen, esto es natural, hay una caída de la adherencia que pasa entre el 80 y el 90, algunos arrancan ya un poco más bajo, pero caen a valores bastante bajos, pero claramente, en este caso el tiotropio, que era de estas 3 fármacos, el único de administración de una sola dosis, mantiene los mayores niveles. Este es otro estudio canadiense, similar, en una base de datos canadiense, en donde muestra exactamente los mismos resultados. Es decir, en 18 meses, la persistencia en el tratamiento con tiotropio es mayor que cualquiera de los otros fármacos, ya sea beta-2 de acción, de acción más corta, en sentido de uso doble al día, o combinaciones de los mismos, ¿verdad? Aquí nuevamente tiotropio es el único de una sola dosis diaria. Y también, esto es interesante, porque el mismo estudio canadiense no solo evalúa los niveles de adherencia de cada uno de estos fármacos de acuerdo a los pacientes que vienen, o sea que ya tienen experiencia en el tratamiento, que son estos que aparecen aquí como EXP, la barra oscura, sino también en los que comienzan por primera vez el tratamiento, los naive, ¿verdad? Y notoriamente, en todos los casos, claramente, en este caso de tiotropio, que era el único fármaco de uso diario de una sola dosis, mantuvo los niveles de adherencia aún en los pacientes que comenzaban por primera vez el tratamiento o en aquellos que ya tenían experiencia con el mismo. Yo les mencionaba recién otro factor que juega a la hora de seleccionar un fármaco, es la variabilidad de la respuesta terapéutica del paciente. En ese sentido, no hay muchos estudios que evalúen fundamentalmente la respuesta en EPOC, pero en particular un estudio de Danoue, que está publicado en CHES en el 2004, justamente muestra en una
en una base de pacientes EPOC que fue utilizada vamos a decir, una cohorte que fue utilizada para un estudio clínico, se valoraron los aspectos relacionados con la respuesta al tratamiento, es decir, la respuesta de broncodilatadora que tenían los pacientes a los distintos fármacos que se utilizaron. Y en ese sentido se pudo encontrar que había un 26% que en realidad no tenían respuesta a ninguno de los medicamentos que se usaban, o sea, no respondían a ninguno de los broncodilatadores que se utilizaban en ese estudio. Después había un 26% que respondían al buterol, claramente. Después había un 11% que respondían al ipatropio y finalmente había un 36% que respondían a los dos, salbutamol y ipatropio. Es decir que, de alguna manera, esto nos está mostrando que evidentemente, lo que yo les decía hoy, la variabilidad que existe de la respuesta terapéutica. Casi un 40% tienen una respuesta a ambos, pero después la respuesta aislada a uno o a otro es menor, sin duda. Entonces, tendríamos que ver fundamentalmente y ubicar, digamos, más allá del fármaco iniciado que inicia el tratamiento, poder determinar si la respuesta es o no, puesto que el paciente podría estar en un grupo diferente. Pero además, la respuesta terapéutica no solo es un tema de la primera consulta, puesto que la respuesta terapéutica de los pacientes puede cambiar a lo largo de la evolución de la enfermedad. Es decir, uno tiene la idea de que uno le pone un fármaco a un paciente y entonces ese fármaco le va a funcionar el resto de la vida. Y eso puede no ser necesariamente así. O sea que puede haber un momento en que la respuesta terapéutica puede modificarse y eventualmente nos puede llevar a también modificar la medicación. Este es el estudio en donde se muestra, por ejemplo, la respuesta terapéutica en el tiempo. Son distintas visitas de los pacientes y los pacientes fueron testados al salbutamol, al ipatropio o a ambos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, observen, en negro está el FEV1 pre, inicial para estos pacientes que, digamos, fueron testados con salbutamol. Aquí tendríamos el FB1 post-salbutamol en la primera visita. Después tendríamos el FB1 para aquellos pacientes de la primera visita que también resultaban sensibles no solo al salbutamol, sino a los dos fármacos. ¿De acuerdo? En la visita 1, observen, si utilizamos ipatropio, bueno, el FEV1 pre es más o menos parecido, pero el FEV1 post-ipatropio, aquí del mismo paciente, es algo diferente y hay cambios también a la respuesta en los dos. Y en este caso, en la visita 2, cuando se usan los dos fármacos, ven que también hay una disminución del FEV1 pre y hay un cambio también en la respuesta a ambos medicamentos. Es decir que puede haber modificaciones exactamente en la respuesta terapéutica a uno, a otro o a ambos fármacos a lo largo de cada visita terapéutica. Entonces, ahora sí, pasamos seguramente a lo que muchos han pensado que puede ser que era el punto clave de esta reunión, y es, bueno, señores, ahora que vengan como dicen, los pingos a la cancha, ¿no? En términos turfísticos. No soy turfístico, pero es un término que se usa. O aquello, los pingos se ven en la cancha. Bueno, entonces ahora llegan los pingos. Los pingos son los fármacos, ¿verdad? Y entonces aquí empezamos viendo qué evidencia disponible respecto a los fármacos que potencialmente nosotros podemos utilizar. Dicho sea de paso, tengo que decir que básicamente la comparación va a estar limitada a dos fármacos por un tema exclusivamente de evidencia. Es decir, hoy tenemos más de 10 años de tiotropio, con lo cual hay mucha evidencia de tiotropio, no solo evidencia de la eficacia y seguridad de tiotropio como monoterapia comparado con placebo, sino contra otros fármacos. Y además, el otro fármaco que vamos a evaluar aquí es el indacaterol,
porque es decir, un fármaco mucho más, digamos, reciente, de un mecanismo distinto, es un beta agonista de acción larga, el primero comparable en términos de acción a tiotropio, en el sentido que es de una sola dosis diaria, y que además en su programa de desarrollo también presenta estudios no solamente de contra placebo, sino estudios que comparan indacaterol contra los otros broncodilatadores disponibles. Bueno, con respecto a tiotropio, esto es un metaanálisis que publicamos hace un tiempo, en el cual, digamos, vinculado al tiotropio en EPOC, y aquí no solamente consideramos estudios de tiotropio contra placebo, sino también los estudios disponibles al momento de tiotropio comparado con otros broncodilatadores, particularmente con LABAs de dosis diaria, salmeterol y formoterol. Y aquí yo les muestro algunos de los resultados. Por ejemplo, el tiotropio comparado con los LABA, eran 3 estudios de comparación, casi 1.600 pacientes, mostraba una reducción de las exacerbaciones que no alcanzó significación, estuvo marginal, ¿verdad? Seguramente por un problema de que la muestra era pequeña, pero la diferencia era clara, había un 20% de reducción, las admisiones a los hospitales o las hospitalizaciones claramente se redujeron significativamente acá, muy claro, 2 estudios, 1.460, y el FEPS1 Valle también mostró una diferencia de 30 mililitros que fue significativa sobre la base de 3 estudios de comparación. Es decir que, de acuerdo a estos datos, tiotropio resultaba superior en términos de exacerbaciones, hospitalizaciones y FEPS1. Probablemente el estudio de mayor envergadura de pacientes con tiotropio ha sido el estudio POET, en el cual se compara, es un estudio más reciente como pueden ver, en donde se compara el tiotropio al salmeterol en términos de exacerbaciones, de prevención de exacerbaciones. En ese sentido, tiotropio tiene la ventaja de que tiene estudios de larga duración, de 3 años, digamos, a diferencia de otros fármacos. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo en este estudio POET, tiotropio claramente resultó superior en términos de exacerbaciones moderadas, exacerbaciones severas, o sea, en todas, aquí están todas, al salmeterol, claramente, hubo reducciones significativas, hubo reducciones significativas también del tiempo de la aparición de la primera exacerbación, ¿verdad? De 145 días a 187 días tiotropio, es el valor, la mediana, básicamente, con una caída del riesgo, acá está, de poquito menos del 20, 17%. Aquí tenemos otro estudio que evalúa, esto es un metaanálisis que nosotros publicamos recientemente, que evalúa el beta-2 de larga duración indacaterol en los estudios que lo comparan con tiotropio o con beta-agonistas de doble administración diaria, o sea, salmeterol y formoterol. Con respecto a la comparación de indacaterol con salmeterol o formoterol, las principales diferencias que nosotros encontramos, perdón, me fui para atrás, aquí, ahí está, son estas. Primero encontramos que respecto a salmeterol y formoterol, indacaterol tenía un FBU Valle superior, 70 mililitros de diferencia. El cambio en el nivel basal del FEPS1 Valle también era significativo, 80 mililitros, y una reducción en el número de medicación de rescate, menos 0,22 respecto a salmeterol y formoterol. La otra diferencia fue en términos de calidad de vida del cuestionario de St. George, en donde encontramos que el número de pacientes con una disminución de 4 o más unidades, que es la variación mínima clínicamente significativa, fue 20%, 21% mayor en los pacientes con indacaterol que con salmeterol, formoterol, y la disnea, medida por el formulario del TDI, de disnea transicional,
que tiene como punto básicamente también mínimo, la diferencia mínima clínicamente significativa ahí es una unidad. La diferencia media fue de 0,42, pero el número de pacientes que tenía un aumento de uno más de un punto era del 60% más en indacaterol que en pacientes con salmeterol o formoterol. Aquí tenemos algunos de estos aspectos. La disnea, ¿verdad?, favorece a indacaterol, ven, 1,61, quiere decir que aquí hay un 60% más de pacientes con indacaterol que con el LABA que alcanzaban esta diferencia, que era clínicamente significativa. Y acá está con respecto a St. George lo mismo. Había un 20% más de pacientes en indacaterol que en LABA. Y también en el mismo metaanálisis evaluamos la comparación de indacaterol-tiotropio que se produce sobre todo en estudios en el desarrollo del indacaterol. Es decir, en varios estudios, sobre todo en dos, por lo menos estudios de desarrollo de indacaterol, una de las ramas de comparación fue el tiotropio. Los resultados que se obtenían ahí eran los siguientes. Indacaterol tenía un aumento una reducción del número de las exacerbaciones, de la medicación de rescate, usaba menos medicación de rescate. También la calidad de vida, ¿ven?, una reducción de 2,02, pero hay un porcentaje mayor de pacientes con indacaterol que tienen una diferencia de 4 o más unidades, 40% más. Y aquí el TDI da un valor marginal, ¿verdad? Y lo que se puede observar, lo mismo, ¿verdad? El TDI, hay más pacientes que obtienen la diferencia de un punto y más pacientes para el St. George que obtienen la diferencia de 4 puntos. En los estudios de indacaterol que comparan con tiotropio, el tiotropio fue incluido como una rama de tratamiento, pero en forma abierta. Es decir, no tenía un procedimiento ciego, que se llama open label. Entonces eso obviamente puede generar la presunción lógica y razonable de que los valores obtenidos para tiotropio en el estudio comparativo con indacaterol podría no ser exactamente los mismos que se han obtenido en los estudios ciegos, al estar sometido a la posibilidad de un sesgo, al no estar, al no ser una intervención ciega como las demás. Aquí tenemos, se ha analizado y tenemos las dos variables donde aparentemente aparece una cierta superioridad al indacaterol con el tiotropio, que son, como decía recién, la disnea, en términos de TDI, del índice de disnea transicional. Y entonces aquí se ven, por ejemplo, estos son dos estudios de indacaterol, INACE, Intensity, que son estos que están aquí, otros estudios de tiotropio, y acá están los valores que se han obtenido con tiotropio en estudios aleatorizados y ciegos, doble ciego. Es decir, que en términos general, ven que el valor que se obtuvo con tiotropio en estos estudios de indacaterol fue parecido, quizá un poquito menor que lo que se logra sobre todo con estudios doble ciego. Así que aquí quizá se puede interpretar que puede haber una cierta subestimación de los valores del tiotropio en ese estudio y que eventualmente las diferencias pudieran ser menores quizá en términos de disnea. De alguna forma la justificación del alivio de la disnea más rápido que tiene y más aparentemente más importante que tendría el indacaterol es porque la velocidad de acción es muy rápida. Es un fármaco que actúa más rápidamente que el tiotropio, que demora un tiempo más prolongado en ejercer su acción, su pico de acción. El otro aspecto de evaluación ha sido también el St. George, ¿no? Y aquí, en realidad, cuando se analizan los valores de los estudios de indacaterol contra estudios aleatorizados, en realidad, como ven, no hay
una diferencia muy marcada. Por el contrario, ¿ven? Los valores que se obtuvieron para tiotropio en estos estudios fueron importantes y estuvieron al nivel o incluso algo por encima de algunos de los que se obtuvieron en los estudios aleatorizados y doble ciego. Quiere decir que digamos, la comparación aquí puede considerarse relativamente acorde, digamos. Otro aspecto entre ambos fármacos es el problema de los efectos secundarios, que obviamente son importantes para nuestros pacientes, puesto que, digamos, es un aspecto por el cual incluso el paciente puede dejar simplemente de tomar el medicamento por algún efecto secundario. En ese sentido, ustedes saben perfectamente que los beta-2 adrenérgicos han sufrido una muy mala fama desde hace 50, 60 años, prácticamente de su introducción, allá por los años 60, hace ya 50 años. De hecho, se les atribuyó, particularmente a algunos de ellos, el hecho de generar un aumento de la mortalidad por asma, sobre todo beta-2 de acción corta, pero eso después claramente, si se vio retrospectivamente la evidencia, se muestra que en realidad el problema ahí no era particularmente el uso del beta-2, sino más bien era la ausencia del uso de fármacos antiinflamatorios, en el caso del asma, corticoides inhalados. Y la prueba está que el momento que los corticoides inhalados empezaron a usarse y a generalizarse, la mortalidad por asma ha bajado en todo el mundo, a pesar de que los beta-2 se usan más que nunca. Sin embargo, cuando los beta-2 de larga duración, salmeterol fue uno de los primeros, se introducen allí en los 90, pareció que este problema de los beta-2 estaba resuelto. Pero no fue así. Y el famoso estudio aquel, post-marketing del salmeterol, que muestra un aumento de la mortalidad en pacientes por asma, generó un problema que se extiende al día de hoy y que determina que los beta-2 de corta o larga duración tengan, ¿verdad?, una advertencia donde se establece que pueden deteriorar el asma y pueden incluso producir la muerte, aun cuando son utilizados en combinaciones, por ejemplo, corticoides inhalados. Bien, en EPOC siempre se habló menos de los beta-2, evidentemente, y uno hubiera pensado, si uno actuaría con un cierto sentido común, uno diría, bueno, si los beta-2 son tan malos para los asmáticos, evidentemente, si los administramos en EPOC, en pacientes claramente añosos, en pacientes que tienen comorbilidades, tendrían que ser peor, evidentemente. Sobre todo cuando las comorbilidades cardiovasculares son extremadamente frecuentes. Sin embargo, a pesar de alguna historia inicial, esta revisión, en realidad, que hicimos hace un tiempo, así como otras, aquí analizamos, fíjense, 27 estudios, 20.000 pacientes, incluían pacientes con COPD estable, moderado severo, duración más de 4 semanas de la misma, mortalidad, etcétera, se evaluó, y lo que demostró la revisión fue que las exacerbaciones más bien se reducían, ¿ven?, con la monoterapia con LABA, reducción, salmeterol y formoterol, aquí era. La mortalidad de toda causa no variaba, era no significativa, claro, y la mortalidad, ya menos estudios que mostraban muertes por causa respiratoria, tampoco mostraban diferencia significativa. Es decir, que en definitiva no parecía haber ningún tipo de efecto secundario grave, más bien efectos secundarios beneficiosos, como es el reducir las exacerbaciones. Con los anticolinérgicos, al contrario, más bien permanecieron durante muchos años como fármacos seguros, luego el tiotropio la misma cosa, hasta que hace no mucho tiempo aparece este metaanálisis de Singh, una revista, como ven, muy prestigiosa, y en el cual se establece una relación entre los anticolinérgicos y el riesgo cardiovascular.
Esta fue una revisión que tenía 17 estudios analizados, pero un detalle importante, de los 17, 2 eran con tiotropio y 5 con hipatropio, 14.000 pacientes. O sea que se analizaban 2 fármacos diferentes. Pacientes moderados severos, tiotropio Handy-Haller, hipatropio. Más de 6 semanas de tratamiento, eventos cardiovasculares adversos. Y entonces mostraba este aspecto, ¿verdad?, que asociaba fundamentalmente a los anticolinérgicos a los efectos, digamos, al incremento de efectos cardiovasculares. Sin embargo, cuando uno analiza los estudios exclusivamente en donde están el uso de tiotropio, aquí tenemos hipatropio, uno puede encontrar claramente que la tasa de efectos adversos cardiovasculares no era mayor, digamos, es decir, que no estaba aumentada, y que el aumento se genera particularmente sobre la base de estos estudios que utilizaban hipatropio. Esto, desde mi perspectiva, siempre fue una falla importante del metaanálisis, puesto que no puede asignar problemas de seguridad de tipo, por ejemplo, cardiovascular, a fármacos diferentes y a incorporar a todos ellos en el mismo problema, cuando claramente uno de los grupos notoriamente no presentaba esa característica. Entonces, eso nos llevó incluso a hacer y a publicar un metaanálisis posteriormente, donde analizamos el riesgo para tiotropio exclusivamente de eventos cardiovasculares adversos, fatales y no fatales, en pacientes con EPOC. En este estudio ya teníamos además la aparición del ensayo UPLIFT, con lo cual agregamos algunos miles de pacientes más a la muestra, y observen entonces que aquí ya se analizaron 18.000 pacientes con tiotropio, 19 estudios, moderado severo, tiotropio Handy-Haller contra placebo o contra salmeterol o contra salmeterol corticoinalol, o sea, todo lo que se comparara con tiotropio. Duración más de 8 semanas, bueno, y eventos cardiovasculares. Aquí tenemos, ¿verdad? La mayor parte de estudios analizaban tiotropio contra placebo. Claramente, como pueden observar ustedes, no hubo ninguna diferencia significativa en lo que tiene que ver con los efectos adversos. Aquí tenemos estudios que compararon tiotropio con salmeterol, al momento había uno solo, tampoco, y estudios que compararan tiotropio con salmeterol, fluticasona, y tampoco es así. De hecho, hay una publicación que hicimos hace un par de años, donde analizamos tiotropio como broncodilatador de larga duración contra alternativas, o sea, por ejemplo, contra LABA más corticoinhalado, por ejemplo, donde pudimos seleccionar más estudios que ya habían aparecido y el resultado de efecto adverso era exactamente igual que este. Es decir, que en definitiva, básicamente no hubo una diferencia clara y el problema de seguridad básicamente se resolvió en la medida en que de hecho la FDA aprueba el uso del tiotropio en los Estados Unidos. Ustedes conocen perfectamente que en forma más reciente el mismo autor, Singh, señaló en otro metaanálisis basado en un número de estudios mucho menor la aparición de efectos adversos nuevamente de carácter cardiovascular con relación al uso del tiotropio, pero en su dispositivo Respimat, el nuevo dispositivo Respimat. Eso determinó la realización de un estudio donde se compara, como dice, head to head, cabeza a cabeza, Respimat contra tiotropio Handy-Haller, los dispositivos, que es el estudio de TIOSPIR, que ya es un estudio que está finalizado en cuanto al, o sea, que está en proceso de procesamiento de datos y que seguramente vamos a conocer sus resultados en poco tiempo y donde dejará luz ya más definitiva sobre este problema. O sea que en definitiva podríamos decir que
los broncodilatadores son la piedra angular en el tratamiento del EPOC. Ese es el punto clave, ¿verdad? Segundo, que tiotropio e indacaterol ofrecen ventajas y mayor eficacia como broncodilatadores comparado con los LABA de uso de dos dosis diarias, en términos de adherencia e incluso, como hemos visto, en términos de variables como función pulmonar, calidad de vida, exacerbaciones. Tercero, los efectos benéficos de ambos broncodilatadores ultra largos, digamos, podríamos denominarlos así para separarlos de los largos salmeterol y formoterol, sobre la función pulmonar son básicamente equivalentes. No hay una diferencia clara y existen evidencias de mejores resultados con indacaterol en estado de salud, disnea y uso de medicación de rescate. Aunque, como hemos visto, en particular en la disnea, en esos estudios de comparación no fueron ciegos, con lo cual pudo haber un cierto sesgo y habrá que ver otros estudios más definitivos. El tiotropio supera salmeterol en exacerbaciones, es decir, es claramente mucho más eficaz y de hecho no hay estudios con indacaterol que tengan la duración de los estudios de tiotropio, es decir, que tienen varios años, por lo cual no podemos comparar ambos fármacos. Pero hoy sí sabemos que el tiotropio es altamente efectivo en la reducción de las exacerbaciones de la EPOC. Y por lo tanto, y para finalizar, la elección debe ser, como dice aquí, individualizada y tomar en cuenta las características clínicas del paciente, la respuesta terapéutica, los efectos adversos y la preferencia. Es decir, sobre la base de lo que nosotros conocemos conceptualmente sobre los fármacos, esa información hay que aplicarla a un paciente que tiene un nombre, un apellido, una edad, una altura, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese paciente, bueno, en función de todo eso, habrá que establecer, para ese paciente, que será, por lo menos en principio, lo mejor desde el punto de vista de su enfermedad. Bueno, muchísimas gracias por la atención.